Mateo 22:37 dice así: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y palabras del Johnson-Gyon, que son del libro 4, Hombre Verdadero, capítulo 2, Nuestra parte de responsabilidad y la caída, página 381. Desde la perspectiva del principio de la creación, ustedes tienen que tomar responsabilidad por sus acciones. Aunque Dios tome una responsabilidad del 95%, el ser humano tiene que tomar responsabilidad por los 5% restantes. Estos dos porcentajes combinados hacen un total de 100%. Este es el principio de la creación. La razón de este principio es que Dios quiere que los seres humanos participen en la creación del Creador para que puedan tener el privilegio y la autoridad de co-crear. ¿Cuál es la porción de responsabilidad humana? Primero, convertirnos en hijos verdaderos. Segundo, convertirnos en hermanos y hermanas verdaderos. Tercero, convertirnos en parejas verdaderas. Y cuarto, convertirnos en padres verdaderos. Es por esto que nacimos como bebés y luego nos convertimos en hijos, hermanos, parejas y padres. Para cumplir con la porción de responsabilidad humana, tenemos que ir más allá del ámbito del dominio indirecto y alcanzar el ámbito del dominio directo de Dios. Tenemos que entrar en el ámbito donde el corazón de Dios y nuestro corazón se hagan uno en el amor de Dios. Entonces podremos viajar libremente entre los dos mundos, el cielo y la tierra. Este es el punto de vista del principio. Una vez que aseguren la posición horizontal que represente al Padre vertical centrado en el amor de Dios, a partir de entonces Satanás dejará de existir. Este es el ámbito del dominio directo de Dios. ¿Por qué Dios les dio a los seres humanos una porción de responsabilidad? Es porque los seres humanos fueron los únicos que pudieron, siguiendo esta ley, recibir amor verdadero de Dios. Dios les dio una porción de responsabilidad porque Él quería permitirles alcanzar el amor verdadero. Si los primeros seres humanos, estando en el ámbito del dominio basados en logros a través del principio, hubieran vivido por el bien de Dios y los demás, ellos habrían madurado naturalmente. No obstante, el demonio, conociendo el plan de Dios, les hizo abrir los ojos de una forma egocéntrica. La conciencia egocéntrica comenzó con el arcángel. Eva cayó porque cuando Satanás la sedujo, ella había tenido una conciencia egocéntrica, separada de Dios. Por lo tanto, nuestra vida de fe requiere rechazar completamente el mundo satánico. Es un enorme desafío, ya que tenemos que superar nuestra relación de sangre con este mundo. Sin embargo, una vez que comiencen su nueva vida basada en el amor de los padres verdaderos, se creará un ámbito del corazón. Aunque los seres humanos no hubieran caído, aún tendrían tal responsabilidad. La porción de responsabilidad humana no se estableció debido a la caída. Hubiera ocurrido la caída o no, las personas aún tendrían su parte de responsabilidad. Incluso si Dios cumplía con su 95% de responsabilidad para la perfección de los seres humanos, aún así tendrían que cumplir su 5% de responsabilidad. Dios no perfecciona a un individuo, sino que ustedes deben agregar su responsabilidad para alcanzar la perfección. El ámbito de la responsabilidad depende de ustedes, los descendientes de la caída. La restauración por indemnización es necesaria para separar a Satanás de los seres humanos. A menos que se separen de Satanás, será imposible que completen su porción de responsabilidad. Y del libro 11, Ceremonias y Días Sagrados, capítulo 4, la etiqueta del servicio. Sección 1, una vida de servicio.
en la página 1133. Ustedes deben vivir una vida de servicio y alentarse unos a otros a ser fuertes para hacerlo. Hasta ahora, ustedes han recibido salvación a través de una vida de fe, pero de ahora en adelante encontrarán la salvación a través del servicio. Cuando ustedes, como miembros de la Iglesia de Unificación, llevan a cabo su misión, su responsabilidad pública en la Iglesia, es porque es posible que se topen con dificultades que no puedan resolver por ustedes mismos. Cuando esto ocurra, deben purificar su mente, limpiar su cuerpo con un baño y orar sinceramente al cielo. Cuando ustedes oran, pidan a Dios por su guía, y Él les mostrará el camino a seguir. Si confían todo a Dios y confían en Él, cuando se enfrentan a las dificultades, manteniendo su corazón de oración, Dios los guiará en la dirección correcta a través de su intuición. La Iglesia de Unificación no habla del reino de los cielos, solo basada en la fe. Decimos que los justos están justificados por el servicio, que estamos salvos a través del servicio. Pero para atender a Dios, ustedes deben conocerlo. No será un problema atenderlo una vez que ustedes entiendan las enseñanzas de la Iglesia de Unificación. Una vez que verdaderamente las entiendan, conocerán a Dios y lo atenderán naturalmente. Habiendo dicho esto, yo les pregunto, ¿cuán seguido sienten la presencia de Dios? ¿Cuántas veces durante sus días de 24 horas sienten la presencia de Dios? ¿Pueden esperar ser salvos a través del servicio? ¿Se atienden a Dios 2 horas al día? Ustedes deben necesitar a Dios más de lo que necesitan respirar y buscarlo más desesperadamente que una persona que se asfixia y boquea para conseguir aire. O que una persona deshidratada que anhela un vaso de agua. Dios es más esencial que la comida. Ustedes deben conocer la situación y circunstancias de Dios, entender su corazón y luego pensar en Él como si fuese su Padre. Él es su Padre, mi Padre y nuestro Padre. ¿Por qué aprender sobre Dios, escucharlo y servirle debería ser una forma de vida? Es para poder entender las circunstancias y corazón de Dios, como fueron expresados en las páginas de la Biblia. Es para entender que Dios es nuestro propio Padre, quien fue lastimado, pisoteado, rechazado y despedazado. Una vida de servicio no es fácil. No es fácil para ustedes. Y no es fácil para mí tampoco. Si tengo que lidiar con un asunto acerca del servicio, no puedo dormir. Sé que a menos que sirva a Dios, Él será limitado. Que sin mí, Él no puede ser liberado. Debería hacer lo mismo para ustedes al asistirme. Me deberían hacer sentir impotente sin ustedes, ya que solo cuando expanden el alcance de sus actividades, puedo yo ampliar el grado de mis actividades. Por lo tanto, deberían entender que ustedes determinan las circunstancias que me rodean, y ustedes deberían tener un corazón de crear un ambiente expansivo para mí en todas las esferas de la vida. Una vez más, una vida de servicio no es fácil. Ustedes deben atender a Dios con más corazón que el corazón de los padres que aman a sus hijos. Sus padres cuidaron de ustedes por 20 años o más, pero Dios ha criado a sus hijos por decenas de millones de años. Decenas de millones de años han pasado desde que la humanidad emergió. Por decenas de millones de años, Dios se invirtió a sí mismo y se dedicó a conocer al Hijo que tanto había anhelado. Solo porque se han dedicado, no piensen que han ofrecido todo lo que tienen. Incluso después de dedicarse, deberían pensar que todavía no fue suficiente. Deben volverse hijos e hijas verdaderos, que puedan experimentar el corazón interno de Dios en la posición donde puedan decir,
Ahora conozco la pena de mi Padre. Si pueden convertirse en tales hijos e hijas, ustedes se convertirán en los dueños del reino de los cielos, donde pueden servir a Dios. Nadie será capaz de sacarles ese reino. Nuestra mentalidad durante la vida de servicio. Dios no es una fantasía. Él no es una idea o un concepto abstracto. Él dirige y guía nuestras vidas diarias. Él está siempre con nosotros, como el dueño de nuestras circunstancias diarias. Él no existe solo para que le sirvamos, sino para vivir junto con nosotros, compartiendo amor. Para poder servir a Dios, necesitamos comenzar por ubicarlo en medio de nuestros corazones y mentes, y luego volvernos completamente uno con Él en nuestro cuerpo. Sin hacer esto, no hay forma de liquidar el mundo satánico. Es por ello que vemos este tiempo como la era del servicio, la era cuando la salvación es justificada por el servicio. Somos salvos a través del servicio. Dios no es un Dios distante, habitado allá arriba en el cielo. Deberíamos servir a Dios como a nuestro compañero sujeto en nuestras vidas diarias. ¿Cómo lo atendemos? A través del uso de la ley de indemnización. Debemos desenredar todas las penosas y dolorosas circunstancias que Dios ha soportado a lo largo de las eras de la historia. ¿Qué tipo de devoción deberían ofrecer los hijos e hijas verdaderos? No debe provenir de una vida de realidad mundana. En vez de esto, deberían ofrecer devoción de esperanza, devoción de gloria, devoción de lealtad y devoción de servicio. De ahora en adelante, deben llevar una vida de justicia a través del servicio. Dirigiendo una vida de servicio, podemos convertirnos en una familia de hijos filiales, patriotas, santos e hijas divinos. Esto es inevitable. Es necesario que cada uno de nosotros sigamos este camino. No es el camino de otra persona, es el suyo. Si no siguen este camino, tendrán problemas en el siguiente mundo. Sección 2. Sirviendo a Dios. Ofrecer devoción significa hacer todo lo posible interna y externamente. Ustedes deben ofrecer todo. Combinar sus palabras, su actitud, su mente y sus pensamientos, todas sus acciones, todo en los aspectos internos y externos de sus vidas. En coreano, esta ofrenda es denominada Chongsong. Cuando se levantan de la cama por las mañanas, deberían ofrecer sus primeras palabras al cielo y deberían ofrecer su primer paso fuera de la casa al cielo de la misma manera, pisando primero con su pie derecho. Cultivando hábitos como estos, su vida se vuelve una vida de servicio. Deben mantener este tipo de estándar con una actitud de principios en su vida diaria. El camino de piedad filial. La sinceridad mueve al cielo. ¿Qué significa servir a alguien con todo su corazón y con toda su voluntad y ofrecer su máxima devoción a esa persona? Significa que están dispuestos a ofrecer sus vidas por esa persona. Esa es la medida completa de devoción. El dicho, la sinceridad mueve al cielo, se refiere a lo que sucede cuando alcanzan el límite de sinceridad poniendo su vida al límite al ofrecer devoción para el otro. Dios no puede ignorar a quienes ofrecen devoción a riesgo de sus vidas, poniendo sus vidas al límite. ¿Cuál es la idea central que encontramos en el camino de la providencia de la restauración? Es seguir el camino de una ofrenda de sacrificio. ¿Qué es una ofrenda de sacrificio? Nos dijeron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. El resultado de amar con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente es simple. Esto significa que ustedes ponen sus vidas al límite de su amor a Dios. Esto no significa que ustedes están obligados a hacerlo.
Esto significa que ustedes lo hacen voluntariamente, sintiendo una alegría inexpresable. No deberían quejarse. No hay lugar para la queja. Lo que estoy diciendo es que no deberían pensar en ustedes mismos. No deberían aferrarse a conceptos como mis posesiones o mi amor. Piensen en Dios. Deberían tener un control tal que si se quejan, eso causaría un gran dolor a nuestro Padre Celestial. Piensen que tienen una oportunidad de entender sus circunstancias y heredar su tradición. Lo heredarán, seguirán y lo confortarán. Si derraman lágrimas con tal corazón, Dios estará con ustedes. Pero Dios no estará con ustedes cuando derramen lágrimas centrados en ustedes mismos. Deberían derramar lágrimas por Dios y los padres verdaderos. Si están en dificultades y en dolor, vayan y oren en una habitación tranquila, con la puerta cerrada. Si aún así no pueden encontrar la respuesta, oren aún más profundo y seriamente. Inviertan más tiempo en la oración. Mientras caminaba este camino, era normal para mí orar más de 12 horas al día. Las personas oradoras raras veces cometen errores. Ellos pueden encontrar respuestas en sí mismos. Una vez que experimentan el sabor de la oración, lo hallarán más delicioso que cualquier comida y más divertido que cualquier pasatiempo. Cuando alcanzan ese nivel de espiritualidad, inmediatamente sabrán qué es bueno y qué es malo en su ambiente. Los miembros de la Iglesia de Unificación deben orar para poner a un lado sus deseos acerca de sus ropas que usan, la comida que comen y donde viven, y oran por la humanidad, por humildad, perdón. ¿Cuánta oración creen necesaria para liberar a la humanidad y a Dios? Deberíamos orar como si estuviésemos enfrentando situaciones más difíciles que cualquier otra persona en la historia de la humanidad. La oración solidifica su decisión de seguir el camino, no importa cuán difícil sea. Por ello, debemos orar constantemente, 24 horas al día. Esto les traerá a Dios. ¿Cuán serios están acerca de seguir el camino de la voluntad? Yo lo he caminado toda mi vida. Incluso mi esposa e hijos no saben lo que he hecho. Solo Dios y yo lo conocemos. Ha sido solitario. Nadie conoce el camino que tuve que seguir. Con la ayuda de Dios, yo, un hombre solitario, he traído resultados increíbles. Lo que he cumplido no es porque sea magnífico, sino porque Dios está conmigo. Palabras de Hanol Pony y Champomuni. Ayú. Muy bien, de esta manera, queridas familias, vamos a continuación a recibir el mensaje de Hanol Pony a través del sermón titulado Hijos de Piedad Filial, que será dada por la Secretaria General de la Federación de Familias, a quien recibimos con un fuerte aplauso a la señora Esperanza Gómez. Hola, buenos días familias, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí. Adelante. Bueno, un segundo que esta cámara a veces desenfoca un poco. Ahí está. Bueno, yo creo que la lectura ya dio mucho contenido, así que bueno, vamos a tratar de que sea sintetizado el mensaje. Voy a compartir una presentación que hice para este mensaje de hoy. Un segundito. ¿Dónde está? Ahí va. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Sí, Bueno, el mensaje de hoy se titula Hijos de Piedad Filial. Creo que dentro del contenido que pudimos escuchar con las palabras de nuestros padres verdaderos, nos da a entender mucho, ¿no?, respecto a esta idea, ¿no?, de qué es ser un hijo de piedad filial.
Bueno, sé que hay mucho contenido que todos conocemos y creo que siempre es bueno por ahí, como dice, refrescar nuestra mente, nuestro corazón, porque nunca está de más recordar, ¿no?, ciertas cosas. Entonces, bueno, el título del sermón de hoy es Hijos de piedad filial, y bueno, voy a empezar, porque la verdad que cuando empecé a armar el sermón no sabía por dónde empezar, dónde encarar el mensaje, la verdad que costó un poco, y siempre, bueno, este versículo, este primer mandamiento, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, es un mandamiento que siempre he tenido muy presente porque, bueno, mi papá, desde que soy pequeña, de que tengo memoria, siempre es como que algo que me remarcó o nos remarcó a mis hermanos y a mí, este mandamiento, ¿no?, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Si uno lee, o sea, podemos entender, ¿no? Es como Dios es el centro de todo, ¿no? Hay que amar a Dios por encima de todo. Pero como dicen, ¿no?, uno puede entender un concepto, pero hasta que realmente lo incorpora, no se entiende del todo al 100%, ¿no? Sabemos que la comprensión más sustancial que uno puede tener en la vida es cuando uno realmente puede aplicar en la vida esas enseñanzas, esas palabras, puede experimentar en carne propia eso que uno va aprendiendo. Entonces, si bien uno conceptualmente puede conocer o entender a qué se refiere amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, pero qué significa realmente en la práctica, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me generó mucha, como, ¿no? ¿Cómo esto uno lo puede aplicar, ¿no?, realmente en nuestra vida? Si vemos la historia, tenemos muchos referentes de figuras centrales que mostraron un estándar, ¿no?, de cómo servir a Dios, de cómo amar a Dios, ¿no? Un ejemplo fue Abraham, quien tuvo que negar a su propio hijo, ¿no?, para obedecer a Dios, para servir a Dios a través de las ofrendas. Moisés, quien tuvo que abandonar el palacio del faraón, dejar toda esta vida cómoda, irse al desierto, establecer un curso para servir a Dios y liberar la nación elegida de Dios. En muchos aspectos, estas figuras centrales negaron muchas cosas para la voluntad de Dios. También tenemos a nuestro hermano mayor Jesús, ¿sí?, quien tuvo que, como el Hijo de Dios, venir y a pesar de las dificultades que tuvo que enfrentar, incluso entregar su propia vida para establecer un fundamento espiritual de salvación para toda la humanidad. Entonces, una gran ofrenda, ¿no?, amando la voluntad de Dios, amando a Hanulpo Monín, ¿no?, como nuestro Padre. Y bueno, también tenemos a nuestros referentes más actuales, ¿no?, nuestros padres verdaderos, quienes realmente hasta el día de hoy nos han marcado un estándar, un modelo de vida, ¿no?, de asistencia y de servicio a Dios, ¿no?, buscando siempre como hijos responder al llamado de Dios. Entonces, en la historia tenemos muchos referentes, muchas personas que de una forma u otra, ¿sí?, buscaron aplicar ese mandamiento en su vida y nos han dado enseñanzas que son, ¿no?, aplicables a nuestra vida. Entonces, si nosotros recordamos muchas palabras del Padre, siempre el Padre ha dicho, ¿no?, que ellos, como los padres verdaderos, han marcado el modelo, ¿sí?, el estándar de vida que la humanidad debe seguir, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿no?, ¿cuál es ese modelo de vida que nosotros tenemos que seguir? ¿Cuál es ese estándar, ese modelo que nuestros padres verdaderos, ¿no?, que son nuestros referentes actuales, han enseñado, nos han mostrado? Si alguien se anima, puede abrir el micrófono, responderme, puede mandarme un chat. Pero ¿qué piensan? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando decimos, bueno, el Padre marcó el estándar, el modelo de vida a seguir? ¿Cuál es ese modelo? ¿Qué piensan? ¿Qué se nos viene a nuestra mente cuando decimos, sí, el Padre marcó el estándar? Ese es lo que tenemos que hacer. ¿No hay nada? Bueno, Aquí en yo el voy a... chat ¿Ah? dice, hay un mensajito de José Sí. Jatón: absoluta fe, absoluta obediencia y absoluto amor. Ok. Sí. También me parece sentir a Dios y vivir junto con Dios, ¿no es cierto? Correcto. Dicen vivir por el bien de los demás. Bien. Marga, Celeste, vida de sacrificio,
vivir por el bien de los demás, devoción. Aquí la familia Beltramino, entrega incondicional. Claro, sí. Ok, está todo relacionado, está todo, digamos, podemos decir correcto. Entonces, bueno, yo como modelo puse, porque muchas veces también se nos viene mucho a la cabeza, ¿no? Hay que llegar a la bendición, cumplir Mesías tribal, ¿no? Familia Chombó, etc. Pero yo voy a remontarme al origen de todo, ¿no? Según el principio divino, ¿sí? Vamos a ver que todo lo que ustedes dijeron está conectado, ¿sí? ¿Cuál es el ideal de la creación? Vamos al origen de todo, ¿no? Porque tenemos que entender, ¿no? el inicio, lo que pasó y dónde estamos parados nosotros para entender la trayectoria también de la vida de nuestro Padre y cuál es realmente, ¿no? ese modelo. Entonces, el principio divino nos explica el ideal de la creación. Cuando Dios creó, ¿sí? Si vemos este esquemita de la introducción, nos explica en la introducción que hubo un ideal, ¿no? Unos principios de la creación, donde Dios estableció un diseño, ¿no? Creó al hombre con un modelo, ¿no? Estaba ya programado para, acorde a un plan, ¿sí? Para que cumpliendo el hombre este ideal pueda lograr esta felicidad, ¿no? Este estado de felicidad, ¿no? Paz, armonía. Entonces, el hombre fue diseñado centrado en este ideal original, ¿sí? Fue diseñado centrado en este plan original de Dios. Sabemos que debido a la caída el ser humano cae en estado de ignorancia, ¿sí? Cae en estado de sufrimiento, pierde la visión de este ideal, ignora totalmente todo lo que tiene que ver con su origen, y esto lleva a Dios, a través de la historia de la restauración, a buscar un camino de cómo recuperar a sus hijos, ¿no? Mostrando un corazón de esperanza de cómo puede sacar a sus hijos de este estado, ¿no? De pérdida, de caída, y llevarlo a la restauración, recuperar la posición que tenía el hombre antes de la caída, para que el hombre nuevamente se conecte a este ideal, a este plan, a este diseño, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un repaso, creo que muchos ya conocemos este esquema, con respecto a lo que son los principios de la restauración. Esto es más que nada para ubicarnos dónde estamos parados, ¿no? Nosotros. Entonces sabemos, según el principio divino, que el ser humano para lograr la perfección debía pasar por 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Nuestros antepasados, Adán y Eva, ¿sí? Llegaron a la segunda etapa, al nivel de crecimiento, y fue acá donde ellos cayeron. Cayeron bajo el dominio de Satanás y crearon así lo que se conoce una soberanía mala. Establecieron un fundamento, ¿no? Fuera totalmente del principio. Entonces, debido a que Adán y Eva, cuando caen muy por debajo de la línea donde ellos habían empezado su crecimiento, en este ámbito de la soberanía satánica, Dios no puede aplicar estos principios de la creación que fueron establecidos, ¿no? En el inicio, y por eso Dios necesita crear los que llamamos los principios de la restauración. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de que el ser humano, a través de un curso inverso, recupere la posición que tenía antes de la caída. Entonces tiene que, en este transcurso, ir por el... Bueno, entonces, yendo por el camino de la restauración, el ser humano tiene que aplicar otros principios distintos a los de los principios de la creación para establecer lo que conocemos como condiciones de indemnización, que son condiciones que permiten a Dios sacarnos de este ámbito del mundo caído y llevarnos por el camino de la restauración hasta el nivel donde Adán y Eva cayeron. Tenemos que entender claramente que salir de este ámbito, ¿sí? No es porque Dios quiera que simplemente nos saca y podemos llevar por acá, sino que tenemos que establecer estas condiciones para poder llegar hasta acá. Por eso se llaman condiciones de indemnización, porque es un precio que el hombre debe pagar para poder ubicarse en esta posición. Y es lo que nosotros conocemos como el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Entonces es importante entender que estas condiciones las establecemos para poder así recibir el Mesías. De esta forma, recibiendo el Mesías, nosotros podemos recibir renacimiento y eliminar el pecado original. Entonces el principio divino lo que explica es que el ser humano, para ser restaurado y para poder, ¿no? Para poder ser restaurado, primeramente tiene que establecer las condiciones de separarse de Satanás, ¿sí? Y la única forma de separarse de Satanás es
recibiendo al Mesías, eliminando el pecado original. Entonces, una vez que él recibe al Mesías y puede eliminar el pecado original, el ser humano recién acá, pasando la línea que representa el pecado original, que es esta la línea donde Adán y Eva cayeron, entonces acá es donde ellos, recién nosotros entramos en lo que conocemos como el camino del principio. Es decir, que en la etapa de perfeccionamiento, recién estamos volviendo al tiempo de los principios de la creación, donde no existe el ámbito de la caída, ¿sí? Porque todo, de acá para abajo, todo esto fue invadido por Satanás. Recién después de recibir la bendición es que nosotros entramos al ámbito del principio, ¿no? A los principios originales. Y acá es donde, en la tercera etapa, la etapa de perfeccionamiento, nosotros tenemos que, junto con el Mesías, centrado en Hanul Pomonim, lograr la perfección individual en conjunto con nuestro cónyuge. Por eso el Padre dice que la bendición es condicional, ¿cierto? Y recién es acá donde entramos en el dominio directo de Dios, y podemos lograr este fundamento de 4 posiciones centrado en Dios, donde podemos encarnar el amor de Dios original. Entonces, nosotros estamos, ¿sí?, en este ámbito, ¿sí? Después de la bendición estamos en este ámbito que es el del principio de la creación. Bueno, entonces, vamos a ver algunos extractos del principio donde dice que para restaurar al ser humano, primero el ser humano tiene que separarse de Satanás, ¿sí? Para que el ser humano caído pueda separarse de Satanás y restaurarse a su estado original antes de la caída, debe eliminar el pecado original. Pero el ser humano no puede eliminar el pecado original si no renace a través del Mesías, quien viene como su Padre verdadero. Esto está en la página 203 del Principio Divinos. Entonces, para poder recibir al Mesías, tenemos que hacer un fundamento de fe, que es obedecer las palabras, recuperar la fe, ¿no? Opuesto a lo que, ¿no?, sucedió con Adán y Eva. Y el fundamento de sustancia, tenemos que establecer las condiciones para eliminar la naturaleza caída. Es decir, que tenemos que encarnar la palabra, empezar a practicar las palabras de Dios, ¿no? Hacer la carne. Otro extracto dice que el ser humano caído llegará a ser una encarnación perfecta, sustancia, solamente después de haber eliminado su pecado original a través del Mesías, restaurando así la posición que tenía antes de la caída. Los primeros antepasados de la humanidad, y luego, centrado en el corazón de Hanul Pomonim, formar un solo cuerpo con el Mesías, y finalmente completar el periodo de crecimiento que la primera pareja humana no recorrió a causa de la caída. Y esto está en la página 210 del Principio Divino. Entonces, claramente entendemos, ¿no?, por qué nuestro Padre nos dijo que la bendición es condicional. Porque para el ser humano ser restaurado, primero tiene que eliminar el pecado original. Entonces, por nuestra propia cuenta, nosotros no podíamos recibir la bendición porque no podíamos establecer las condiciones. O sea, recordamos que desde el punto de vista original, de principio, para uno recibir la segunda bendición teníamos que haber completado la primera, que es ser perfectos. Pero debido a la caída, todo se invirtió y se hizo el proceso inverso. Primero era la tercera bendición, ¿no?, recuperar las cosas de la creación. Segundo, ¿no?, es recibir la bendición, que si bien en el ser humano, al no ser perfecto, igual recibe la bendición como una condición. Y luego, sí, la tercera, que sería originalmente la primera, es después de recibir la bendición, eliminar el pecado original, nosotros tenemos que comprometernos a lograr la perfección junto con nuestro cónyuge centrado en el Mesías. Entonces claramente vemos por qué es condicional la bendición. Porque era necesario primero eliminar el pecado original en nosotros. Si no, sin separarnos de Satanás, no podíamos ser restaurados. Entonces por eso Dios necesitaba darle la bendición al ser humano, ¿sí?, en estas condiciones. Y bueno, acá es donde me gustaría detenerme, en esa tercera etapa, porque siento personalmente que a veces, si bien entendemos que la bendición es muy importante, porque justamente es la que marca un antes y un después en nuestra vida, la que como la línea divisoria entre el ámbito de la restauración y el ámbito del principio de la creación, ¿sí? A veces siento que enfocamos mucho en la bendición como meta, ¿no? Pero también tenemos que entender que más allá de llegar a la bendición, después ser Mesías tribal victorioso, de ser familia Chombo y demás, nosotros también tenemos que entender que todavía tenemos que continuar invirtiendo en nuestro perfeccionamiento, ¿no?, en completar
la tercera etapa de lograr esa unidad de corazón con Dios y entrar en el dominio directo de Dios, ¿sí? Lograr la perfección individual, ¿sí? Afianzar la relación de corazón con Hanul Pomonim, ¿sí? Si nosotros recordamos los principios de la creación, la perfección individual tiene que ver con ser uno con Dios, pensar, sentir y actuar, ¿no? Como Dios lo hace, ¿no? Ser uno con Dios, ser un templo de Dios, ser una morada de Dios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esa es nuestra parte de responsabilidad, que aún nosotros tenemos pendiente, porque todavía constantemente tenemos que seguir invirtiendo en ella. Entonces, según el Chonsong-gyeom, ¿sí? Cuando explica el padre, esto es un extracto, que dice, ¿cuál es la porción de responsabilidad humana? Primero, tenemos que convertirnos en hijos verdaderos. Segundo, convertirnos en hermanos y hermanas verdaderos. Tercero, convertirnos en parejas verdaderas. Y cuarto, convertirnos en padres verdaderos. En síntesis, tenemos que lograr las 4 esferas del corazón, perfeccionar el amor. Ese es el 5% de responsabilidad humana. Y el padre dice en los extractos del Chonsong-gyeom que para cumplir con la porción de responsabilidad humana, tenemos que ir más allá del ámbito del dominio indirecto y alcanzar el ámbito del dominio directo de Dios. Es decir, que tenemos que atravesar la tercera etapa. La etapa de perfección tenemos que terminar de atravesarla para entrar en el dominio directo de Dios. Tenemos que entrar en el ámbito donde el corazón de Dios y nuestro corazón se hacen uno en el amor de Dios. Y esto es un punto que me gustaría aclarar porque seguramente muchos lo sabemos y lo entendemos, pero creo que también a veces nos confundimos, ¿no? El hecho de que la porción de responsabilidad humana no se estableció debido a la caída. ¿Sí? A veces confundimos que el 5% de responsabilidad tiene que ver que como tenemos que ser restaurados, tenemos que cumplir una parte de responsabilidad, pero no. El padre explica que hubiese ocurrido o no la caída, las personas aún tendrían su parte de responsabilidad. Según vimos en la lectura del Chonsong-gyeom, explica claramente que la parte de responsabilidad del ser humano, este 5%, tiene que ver justamente con la perfección individual, que esa es la responsabilidad del ser humano para poder estar en igualdad con Dios y tener el derecho de co-crear. Es decir, que el 5% de responsabilidad humana está dentro de lo que es los principios de la creación y no los principios de la restauración. ¿Sí? Entonces, la perfección del ser humano depende de cada uno, ¿no? Por eso dice el Chonsong-gyeom, ¿no? Dios no perfecciona a un individuo, sino que ustedes deben agregar su responsabilidad para alcanzar la perfección. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder lograr este 5% de responsabilidad? ¿Cómo podemos lograrlo? Desarrollando nuestra naturaleza original, porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es esa naturaleza original que el ser humano fue diseñado, con la cual fue creada? Bueno, acá en extractos del Chonsong-gyeom también, esta es otra sección que no se leyó, pero acá dice, ¿no? Vivir por su propio bien trae malos resultados, pero actuar por el bien de la totalidad trae el desarrollo. Cuando viven por el bien de la totalidad, cada puerta se abrirá para ustedes. Las puertas del individuo, la familia, tribu, pueblo, mundo y cielo se abrirán. Las puertas a todos los caminos, incluido el camino del amor, se abrirán y les darán la bienvenida. Desde este punto de vista, la Iglesia de Unificación enseña el principio celestial que asegura que hemos nacido para el bien de los demás. Por eso elegimos el camino de vivir por el bien de los demás y de hecho vivimos nuestras vidas de esa manera. Entonces el Padre claramente nos explica que nosotros hemos nacido para ser altruistas. Esa es nuestra naturaleza original que se distorsionó con la caída. ¿Sí? Recordamos que en la lectura del Chonsong-gyeom, el Padre dice que el pensamiento egocéntrico surgió en el arcángel y que Eva cayó por estar autocentralizada. Y que si nosotros solemos cometer errores cuando somos autocentralizados, porque no es nuestra naturaleza, no es normal, no es natural en nosotros eso. Entonces, claramente fuimos diseñados para vivir por el bien de los demás. Esa es la naturaleza original del ser humano. Entonces, para nosotros perfeccionarnos, tenemos que incorporar eso, aplicar en nuestra vida lo que sería una vida altruista,
centrado en esta naturaleza que Dios estableció en nosotros desde el inicio, antes de la caída. Entonces, nosotros sabemos que debido a la caída, heredamos, como sabemos, una de las consecuencias son las naturalezas caídas, y sabemos que, ¿no?, los principios de la restauración explica que justamente el fundamento de sustancia tiene que ver con eliminar la naturaleza caída. Bueno, el Padre dice que después de la venida del cielo, no estamos en la era de pelear y enfocarnos en eliminar eso negativo, sino que el Padre dice que nosotros tenemos que enfocarnos en desarrollar la naturaleza original para que de la manera que mientras más nosotros incorporamos esa naturaleza altruista original que Dios estableció en nosotros, entonces nos habituamos a vivir una vida centrada en este principio original de la creación, y naturalmente la naturaleza caída se irá, ¿no?, consumiendo, aplacando, en la medida que podemos manifestar nuestra naturaleza original en nuestro diario vivir. Entonces, es como una persona que desarrolla un mal hábito, ¿sí?, para poder cambiar lo que tiene que hacer. Tiene que todos los días practicar hacer lo inverso, ¿no? Por eso la historia, el principio de la restauración tiene que ver con el curso inverso. Entonces, así como cualquier atleta, ¿no?, una persona no nace siendo un buen atleta. Un atleta, ¿qué hace? Cuando practica una disciplina, para ser el mejor y para perfeccionar su técnica, tiene que todos los días generar hábitos, tiene que entrenarse, tiene que disciplinarse, tiene que incluso hasta generar negaciones de muchas cosas para lograr ese, ¿no?, podemos decir, ese cuerpo atlético que necesita para desarrollar con perfección esa disciplina que le gusta, ¿cierto? Entonces nosotros, para poder cumplir ese 5% de responsabilidad, para realmente tornarnos esos hijos de Dios que emanan esa naturaleza original, tenemos que habituarnos todos los días a practicar ser seres altruistas, ¿sí? Si nosotros vemos nuestra vida diaria, ¿qué tenemos? Es un campo de batalla, ¿sí? Porque todos los días nosotros tenemos pruebas, donde nos desafía nuestra paciencia, nuestra tolerancia, ¿no?, un montón de cosas. Entonces nosotros tenemos que invertir cada día en pensar, ¿no?, como nos enseñaban en el curso, ¿no?, que cuando uno tiene una situación difícil, con cualquier situación, persona, vecino, amigo, cónyuge, lo que sea, ¿qué nos decían? Piensen en qué haría el Padre, piensen en qué haría Dios, qué está esperando Dios de nosotros, ¿no? Y todos los días como generar ese hábito de pensar, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es el corazón correcto que uno debe tener ante esta o esta situación? ¿Cierto? Entonces, por eso entendemos que cuando nos dicen que el curso es toda la vida, es porque todos los días estamos entrenándonos. En casa, con el vecino, en el trabajo, hasta con el mismo perro de la casa, ¿no? Nos entrena en todos los sentidos. Entonces, también tenemos que ser conscientes, ¿sí?, que la naturaleza caída es muy sutil, se manifiesta muy fácilmente, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos todos los días, ¿no? Incluso me acuerdo que el presidente Koichi, ¿no?, que yo le digo que es un experto, tiene un máster en lo que es la comprensión de la naturaleza caída, él explica, ¿no?, que el 90% de nuestra naturaleza caída se manifiesta por la boca, o sea, por lo que decimos. Entonces es muy, a veces hasta difícil, ¿no?, controlar nuestras palabras. Pero si nosotros incluso pensamos, aún desde el punto de vista científico, el ser humano también físicamente está diseñado para ser un ser superior en todos los sentidos, ¿sí? Bueno, yo me acuerdo de una conferencia de la señora María Gabriela Tomasini, que es la líder nacional de Venezuela, que ella habla, ¿no?, del cerebro, ¿no?, cómo funciona el cerebro humano. Y dice que tenemos diferentes cortezas, y tenemos acá la frontal, que se asemeja mucho a la de los seres vivos, ¿no?, los animales en la naturaleza, que es más la instintiva, ¿no?, que, por ejemplo, si nosotros vemos los animales, cualquier ser vivo en la naturaleza, son seres reactivos, ¿cierto? Tienen hambre, comen, sienten amenaza de peligro, se defienden o se protegen, ¿no? Entonces, los animales son reactivos porque trabajan solamente con la mente instintiva. Pero el ser humano tiene varias cortezas en su cerebro, que hay una más atrás, que es la que ella le llama la metaconecte, la que está conectada a lo que sería, podríamos decir, al diseño original del ser humano, que tiene que ver con ese cerebro donde uno piensa antes de actuar y decide lo que va a hacer. Por eso lo que decía la señora María Gabriela es que justamente la diferencia entre los hijos de Dios y los seres de la creación es que el ser humano fue diseñado para pensar y decidir qué hacer, no para reaccionar, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, a veces a muchas personas nos pasa
Yo me acuerdo muy claramente con mi carácter, que sé que soy muy explosiva a veces, el hecho de ser reactivo, ¿no? En el sentido de, cuando algo me molesta, explotar y decir lo primero que se me pasa porque estoy enojada o no controlar mis palabras, ¿no? Entonces, en verdad, el ser humano fue diseñado para poder pensar y decidir qué hacer ante las circunstancias y ante las dificultades. Entonces, uno puede aprender, ¿no? A no ser reactivo, sino más bien proactivo, o saber analizar, como dicen muchas personas, ¿no? Pensar antes de actuar. Entonces, aún desde el punto de vista científico, el ser humano también está diseñado para manifestar en todos los aspectos, ¿no? esa divinidad, esa naturaleza de un hijo de Dios. Bueno, ok, entonces siguiendo, ¿sí? con el contenido, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es este modelo de vida que nuestros padres verdaderos nos han marcado, que debemos seguir? Bueno, tengo un par de párrafos que saqué de la lectura, y donde dice, ¿no? Que si desde el principio la humanidad no hubiese caído, ustedes servirían a Dios como su forma de vida natural. Servir a Dios es algo que se hace con todo el corazón en la vida diaria. Para atender a Dios, ustedes deben conocerlo. No será un problema atenderlo una vez que ustedes entiendan las enseñanzas de la Iglesia de Unificación. Una vez que verdaderamente las entiendan, conocerán a Dios y lo atenderán naturalmente. Ustedes deben conocer la situación y las circunstancias de Dios, entender su corazón y luego pensar en Él como si fuese su Padre. Es para entender que Dios es nuestro propio Padre, quien fue lastimado, pisoteado, rechazado y despedazado. Otros extractos también, ¿no? Justamente este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el resultado de amar con todo su corazón. O sea, el resultado de amar con todo tu corazón, toda su alma y toda su mente es simple. Esto significa que ustedes ponen sus vidas al límite de su amor a Dios. Esto no significa que ustedes están obligados a hacerlo. Esto significa que ustedes lo hacen voluntariamente sintiendo una alegría inexpresable. Sí, el Padre mismo dijo, yo sé que la vida de fe no es fácil, a mí tampoco me es fácil, ¿no? El Padre lo expresó claramente. Pero dice que cuando uno hace algo de corazón, uno siente alegría, ¿no? Así como el Padre dice, una madre que se sacrifica por sus hijos no siente el sacrificio, no siente que es tortuoso. Al contrario, lo hace con alegría porque lo hace de corazón, ama a sus hijos. Entonces cuando dice que tenemos que amar a Hanul Pomonín con todo nuestro corazón, ¿no? El Padre dice, no están obligados a hacerlo. Ustedes lo hacen voluntariamente sintiendo alegría. O sea, elegimos este camino porque es nuestra decisión llevar este camino de servir a Dios, ¿no? Como hijos e hijas de Dios, y sentimos alegría a pesar de que es difícil porque es un camino que hemos elegido voluntariamente. Entonces a esto se refiere cuando dice amar con todo el corazón. Y otro punto importante que me gustaría destacar es, el Padre dice, ¿no? Que no debemos quejarnos, no hay lugar para la queja. Lo que estoy diciendo es que no deberían pensar en ustedes mismos, no deberían aferrarse a conceptos como mis posesiones o mi amor. Piensen en Dios. Deberían tener un corazón tal que si se quejan, eso causaría un gran dolor a nuestro Padre Celestial. Piensen que tienen una oportunidad de entender sus circunstancias y heredar su tradición. Lo heredarán, seguirán y lo confortarán, ¿no? Y acá es lo que entendemos cuando el Padre nos hace entender que nosotros tenemos que tener empatía con nuestro Padre Celestial. Si nosotros recordamos la vida del Padre, ¿no? El Padre aún estando en Hunnán, siendo torturado, tirado en la nieve, casi al borde de la muerte, el Padre siempre dijo, no, nunca me permití perder la conciencia y ponerme a orar pidiéndole ayuda a Dios. Siempre el corazón del Padre como hijo fue no darle preocupación a mi Padre Celestial, no ser una carga para Él, ¿no? Tener empatía. ¿Sí? Sabemos que la situación de Dios es mucho más difícil y dolorosa que la nuestra. Entonces nosotros no podemos hacerlo preocupar con nuestras circunstancias, porque también entendemos que nuestras circunstancias son parte de nuestro crecimiento para desarrollar ese corazón hacia Hanul Pomonín, ¿no? Es como irónico, ¿no? Que una persona vaya a quejarse, ¿no? Si yo pierdo una uña, no puedo ir ante una persona que acaba de perder una pierna y quejarme de que perdí una uña, ¿no? Porque mi sufrimiento es tan inferior a lo de esa persona que es insensitivo de mi parte, ¿no? Demostrar mi sufrimiento cuando es tan menor a comparación de lo que la otra persona sufre. Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios,
conocer su realidad. ¿Sí? Cuando decimos conocer, no es ser consciente o solamente saber, es realmente tener pendiente, ¿no? El Padre, en las palabras del Johnson John, dice claramente, usted tiene que tener una vida de asistencia a Dios 24 horas al día, no 2 horas al día. O sea que Dios tiene que ser una realidad en nuestra vida, que nosotros estamos 24 horas pensando en nuestro Padre Celestial. Cuando comemos, cuando dormimos, cuando oramos, cuando nos bañamos, cuando estamos con nuestra pareja, en todos los ámbitos, en todo momento, ¿no? Porque esa es la forma en la cual también nuestro Padre verdadero mostró cómo uno tiene que servir y asistir a Dios, ¿no? 24 horas al día. Entonces, hay una frase del Padre, ¿no? Que a mí me resuena mucho. Es algo que escuché en un video del Padre, dentro de los últimos, ¿no? Videos, ¿no? Que el Padre verdadero tenemos, ¿no? De nuestro Padre antes de ir al mundo espiritual. Y una de las preocupaciones que él manifestó, él dijo, ¿no? Lo que a mí más me preocupa cuando me vaya al mundo espiritual es quién va a cuidar a Hanul Pomonim con el mismo corazón que yo lo hice, ¿no? Esa era su mayor preocupación. ¿Quién va a asistir a nuestro Padre Celestial? ¿Quién va a tener a nuestro Padre Celestial pendiente todos los días de su vida, pensando en Él, viviendo por Él, y en cada cosa que hace, invitarlo y estar con Él, ¿no? Es una frase que hace varios años la escuché y siempre me resonó mucho, ¿no? Realmente, ¿no? Es una preocupación muy importante. Hoy en día nosotros podemos ver que nuestra Madre verdadera está tomando ese rol, ¿no? Que nuestra Madre verdadera se está ocupando de nuestro Padre Celestial, que le dijo al Padre, ¿no? Quédese tranquilo que yo me hago cargo de todo acá. Usted, ¿no? Como descanse allá. Quédese tranquilo que yo voy a asumir la responsabilidad, ¿no? Esa fue la determinación de nuestra Madre. Y seguramente esto le debe dar al Padre mucha alegría, ¿no? Y también mucha tranquilidad de saber que nuestra Madre verdadera está tomando la posta, está llevando adelante la providencia. Pero yo cuando pienso en esto me pregunto, ¿será que sí, a nuestro Padre le da alegría ver a la Madre, ¿no? En la línea de frente. Pero ¿será que nuestro Padre verdadero quiere que sea solo la Madre la que asuma así la posta? La que realmente se dedique a cuidar a Dios como lo hacía Él. Cuando nuestra Madre se vaya al mundo espiritual, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a tener ese mismo corazón que nuestros padres verdaderos para Hanul Pomonim? ¿Quién se va a desvivir 24 horas para servir a nuestro Padre Celestial? Entonces eso es lo que me pregunto yo, ¿no? Nuestra Madre siempre expresa, ¿no? Que finalmente en la tierra están los padres verdaderos, ¿no? Los hijos unigénitos, la unigénita de Dios. ¿Pero ustedes piensan que la madre se siente bien decir que ella es la unigénita? O sea, que ella es la única hija que logró perfeccionar el ideal de la creación y que el Padre verdadero es el único hijo que perfeccionó el ideal de la creación. Sí, ellos son los padres verdaderos, los padres de la humanidad. Pero estoy segura que nuestros padres verdaderos desean que todos nosotros podamos proclamarnos como hijos e hijas verdaderos de nuestro Padre Celestial. Que no sean unos únicos hijos, sino que todos, en cualquier ámbito que estemos, si bien nuestros padres verdaderos abarcan el ámbito mundial, cósmico, ¿no? Celestial, nosotros desde nuestras áreas, desde nuestro nivel tribal, familiar, nacional, continental, subregional, de cualquier nivel que nos toque trabajar, tenemos que realmente convertirnos en un Summun y en una Hatchahan, en cualquier ámbito. Pero no en el hecho de solamente hacer y ofrecer resultados, sino en nuestra vida personal con Dios, ¿no? En nuestras 24 horas. ¿Cuánto asistimos y anhelamos a nuestro Padre Celestial y lo servimos con ese corazón que nuestros padres verdaderos lo hicieron, ¿no? Que Dios sea una realidad en nuestra vida 24 horas. Desde ese nivel, empezar, porque ese es el tronco central. Para mí, la bendición, ser Mesías tribal, familia Chombo, es una consecuencia del corazón de piedad filial que nosotros tenemos, o sea, es el resultado que nosotros ofrecemos como hijos de Dios, es la ofrenda que damos. Pero en nuestra relación diaria de corazón con Dios, en nuestra construcción de ese ser, ese hijo verdadero, esa hija verdadera,
es lo que la mejor, ¿no? Ofrenda, lo que mejor podemos dar a Dios es que Él sea parte de nuestras vidas, que 24 horas al día nosotros podamos vivir manifestando a Dios como nuestra realidad. Yo siento que eso es lo que más alegría va a dar a nuestros padres verdaderos, es lo que más tranquilidad le va a dar, porque el Padre quiere saber quién va a cuidar a Hanul Pomonín con ese mismo corazón que Él lo hizo, con esa devoción, esa piedad filial, ese Hyojon que tanto nuestra Madre nos explica, nos pide que tengamos, ¿no? Piedad filial. La Madre por todos lados habla de piedad filial. Hyojon por todos lados, todas las instituciones de nuestro movimiento ahora son HJ, Hyojon. ¿Por qué la Madre insiste en el Hyojon? Porque ese es el estándar, el modelo de vida que cada uno de nosotros tenemos que incorporar y legar a nuestra descendencia y transmitir a toda la humanidad en cualquier ámbito que trabajemos, en cualquier esfera, ¿sí? No importa si sea a nivel familiar, tribal, barrial o nacional o subregional, pero eso es lo que tenemos que legar a la humanidad. Ese es el corazón original que todos tenemos que incorporar, porque estamos dentro del ámbito de los principios de la creación. Tenemos que tornarnos esos hijos verdaderos, ¿sí? Entonces, si yo pienso, ¿no? ¿Cómo es posible que los padres verdaderos hayan logrado este estándar de vida? ¿O cómo han podido soportar? ¿Sí? Porque si nosotros pensamos, los padres verdaderos, ¿qué son? Son seres humanos, ¿sí? Al igual que Jesús y al igual que nosotros, con deseos, necesidades, ¿cierto? Entonces, yo, una de las experiencias personales que he tenido, ¿no? Cuando terminamos la condición de leer la autobiografía de la madre, es que la madre explica, ¿no? Muchas cosas que nosotros no teníamos conciencia, de que, ¿no? Ella como mujer embarazada, teniendo los hijos ahí en un cuartito pequeño, pasando frío, dolores posparto, teniendo que irse de gira apenas nace su bebé, teniendo que dejar a sus hijos, ¿no? Cuidado por otras personas, bancar, ¿no? Un ritmo de vida donde el padre dormía 3 horas por día. Una mujer embarazada necesita descansar, necesita estar tranquila. Todas las mamás que están acá saben lo que es estar embarazada, ¿no? Y no es tan fácil, porque incluso nuestra madre, después de tener tantos hijos encima, también se sometió a 4 cesáreas. Incluso una de las partes de la autobiografía, la madre dice que cuando tuvo la tercera cesárea, el doctor le dijo, mira, no le aconsejó, lo sentía muy, muy arriesgado, pero la madre dijo, no se preocupe, está todo bien, ¿no? Es una determinación que ella tomó, y el doctor le quería, ¿no? Comentar esto al padre, y dijo, no se preocupe que mi esposo está de acuerdo conmigo. Incluso la madre se preocupó de no generar ninguna preocupación, ninguna carga al padre. Entonces la madre vivió, de punto de vista así físico, circunstancias muy incómodas. Y a veces yo personalmente, ¿no? Aún en el ámbito que estoy trabajando, a nivel acá, en la sede, digamos, también a veces uno se encuentra en situaciones personales difíciles, y una vez dice, ¿cómo puede uno aguantar, ¿no? Sostener su fe, sostener su corazón, no cambiar su motivación, su actitud, no quejarme ante Dios, no reclamar nada, no autocentralizarme, no tener autocompasión, pobre yo, que tengo que pasar por esto, ¿no? Como pensar, bueno, nadie piensa en mí, qué sé yo, todas las cosas que pueden venir a nuestra mente y a nuestro corazón. Y bueno, la madre en la autobiografía dice, ¿no? Que ella, aún en momentos difíciles, se aferró a la oración, perseveró, le oró a Dios y se aferró a Dios y confió plenamente de que todas esas circunstancias eran por una razón. Pero si nosotros vemos el corazón del padre y la madre, en toda su vida siempre han manifestado la única preocupación de confortar a Dios, de no generarle preocupación. Y la única forma, ¿no? De poder superar cualquier dificultad es no autocentralizándose. El padre dice claramente, la caída sucedió porque Eva se autocentralizó. Cuando nos autocentralizamos, ¿no? Ahí es donde nos debilitamos, porque pensamos en nosotros, y esa no es nuestra naturaleza original. Nosotros no fuimos creados para pensar en nosotros mismos. Fuimos creados para ser altruistas, para pensar en nuestro entorno, en los demás. Entonces, yo siento que esa es la clave, lo que hace la diferencia entre los padres verdaderos y el resto de la humanidad. Ellos hicieron el esfuerzo de nunca autocentralizarse, de no pensar en sus propias circunstancias. Entonces eso les permitió perseverar, tener un corazón de amor incondicional a Hanul Pomonim. ¿Sí? Entonces yo siento que ese es el legado más precioso que los padres verdaderos nos han dado.
¿no? Ese estándar de piedad filial, ¿no? El legado más precioso que nuestros padres nos han dado es el Hyo-Jeon, la piedad filial, el corazón de un verdadero hijo, ¿sí? ¿No? Un verdadero hijo e hija de piedad filial. Y eso es lo que ellos nos han enseñado con su ejemplo de vida. Si nosotros logramos desarrollar ese corazón de Hyo-Jeon verdaderamente, entonces todo el resto, normal, un hijo siempre va a querer dar alegría a su padre. Entonces va a lograr victoria Mesías tribal, va a lograr bendición, va a lograr todo lo que sea necesario para la restauración mundial. ¿Sí? Porque recordemos que nuestros padres establecieron este fundamento cósmico. Nosotros lo tenemos que establecer desde nuestro ámbito, cada uno en nuestra área, tenemos que realmente heredar este legado y también transmitirlo, porque ese es el verdadero camino que toda la humanidad tiene que llevar, que toda la humanidad debe transitar, porque ese es el camino original que fue establecido en los principios de la creación. Así que, bueno, con esto termino. Muchas gracias.